Hermanos, Dios les bendiga. Les saludamos para que compartamos nuevamente la alabanza al Señor, podamos estar juntos, unánimes por este medio para glorificar a Jesús. Qué bueno es estar los hermanos juntos en armonía, dice la palabra, pero por ahora pues debemos estar juntos en armonía, pero en nuestras casas, ¿cierto? Y por eso es que a través de este medio espiritualmente es el anhelo del Señor que usted y yo compartamos, podamos estar en armonía con todos. Entonces vamos a disponernos en esta hora y en esta mañana para alabar y glorificar a nuestro Dios, para hoy que corresponde conmemorar la muerte y resurrección de Jesús, lo que Él hizo por nosotros, el sacrificio, su salvación, lo que el Padre hizo, enviar a su Hijo a la tierra para que nos diera salvación y vida eterna. Todo esto son regalos y maravillas que tenemos de parte de nuestro Señor. Entonces vamos a orar y vamos a unificarnos para poder entrar juntos ante su presencia. Padre, te damos gracias, te alabamos, solo tú eres bueno, solo tú eres digno, solo tú eres perfecto, Dios, y la palabra dice que tú eres santo. Santo, 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 y dice sed santos porque yo soy santo. Entonces, Padre, queremos en este momento, Señor, acercarnos a ti con libertad, acercarnos con un corazón dispuesto, con un corazón sincero, con un corazón abierto delante de ti, reconociendo que tú lo ves todo, que tú lo escudriñas todo, y que tú estás con nosotros, obrando en nuestras vidas, obrando en nuestros corazones, Señor, levantándonos cada día más y más a través de nuestros ministerios y de nuestra comunión contigo. Gracias por tu palabra, gracias te doy, Señor, por todos los hermanos y hermanas que en este momento están escuchando, Señor, el culto, que están preparados, Señor, que han dispuesto de este tiempo con su familia para celebrar y conmemorar la muerte y resurrección de Jesús, que han destinado este tiempo. Señor, yo les bendigo, les bendecimos desde este lugar. Usted que ha entendido la importancia de la cena del Señor, lo que Él dejó permanente, porque Él lo dijo: cada vez que os reunáis, haced esto en conmemoración mía. Y por eso es que hoy conmemoramos la muerte y resurrección de Jesús. Gracias, Padre, porque de tal manera nos amaste y nos amas, y nos seguirás amando, que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros en una cruz, para que entregase todo y llevase nuestros pecados, nuestras transgresiones, clavado en una cruz, vituperado, maltratado, insultado, y todo lo que sufrió Jesús por llevar tus culpas y las mías. Señor, presentamos lo que somos delante de ti, lo que somos en cuanto a lo débil, Señor, en nuestra humanidad, en cuanto a lo que necesitamos cada día mejorar y afianzar nuestra comunión y relación contigo. Gracias, Señor, amamos tu presencia, amamos estar contigo, amamos estar, Señor, delante de ti, y por eso es que lo cantamos y lo expresamos así, de esta manera. Vamos.
sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro el perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Amamos tu presencia, oh Amamos tu presencia, amamos tu presencia, oh Dios. 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 Lo que amamos es tu presencia, lo que anhelamos es tu presencia. Amamos tu presencia aquí. Ven, desciende, oh Señor, te amamos, te amamos. Ven, abrázanos con tu presencia, con tu presencia. Aquí, alguien levanta sus manos y le adora. Tu presencia.
adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. ¡Vamos! Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Una vez más, dígalo. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. ¡Vamos! Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. La última vez, solo una vez más. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Y así es. Tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre hoy levantaré. Una última vez. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar
al morir de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Solo tu nombre, Jesús, solo tu nombre.
eres bueno, eres bueno. Amén, así es, bueno y maravilloso es nuestro Dios. Hermanos, dispongámonos, tome su Biblia para recibir la palabra de Dios. Dios les bendiga. Iglesia, muy buenos días, ¿cómo han estado? Dios me los bendiga a todos. Vamos a celebrar hoy la cena del Señor. Vamos a recordar ese tiempo tan maravilloso, ese tiempo tan especial, el cual el Señor nos ha permitido tener por su muerte y su resurrección. Vamos a disponer en esta mañana nuestro corazón. Vamos a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, a reconciliarnos con Él. Sabemos que no hay pecado grande que Él no pueda perdonar, ni pecado tan pequeño que usted y yo no tengamos que confesar. Por eso en esta mañana quiero que se disponga a ponerse en paz con el Señor para que celebremos en familia este tiempo tan especial, tan hermoso, que es compartir la cena del Señor. Dice la palabra de Dios: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león, rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como de cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por habernos dado el privilegio de conmemorar nuestra libertad, nuestra salvación. Te damos gracias, amado Dios, porque a ti te plació, a través de humillar a tu Hijo, a través de que tu Hijo fuera desfigurado, librar nuestras almas. Gracias te damos, amado Rey, y ponemos delante de ti en esta mañana nuestras vidas. Reconocemos que hemos pecado, amado Dios. Te pedimos perdón, pedimos que la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpie de todo pecado. Te damos gracias, amado Rey. En esta mañana vamos a orar por los elementos, el pan y el vino, fruto de esa obra maravillosa que tú realizaste en la cruz del Calvario. Te damos gracias porque el pan simboliza tu cuerpo molido, desfigurado, y el vino simboliza la sangre del nuevo pacto. Te damos gracias, amado Rey, y bendecimos estos elementos. Yo voy a pedir en sus casas que todos los que son bautizados en la iglesia cristiana tomen los elementos, el pan y el vino, y vamos a celebrar la cena hoy. Pueden tomar el pan y el vino.
Dice la palabra del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Amado Dios, te damos gracias nuevamente porque hoy conmemoramos, Señor, la fecha que dividió la historia en dos. Te damos gracias porque antes de la muerte éramos condenados, pero después de la resurrección somos salvos. Te damos gracias por el pan que fue símbolo de tu cuerpo desfigurado allí en la cruz del Calvario. Tu cuerpo sufrió toda la desfiguración que un ser humano al morir en la cruz podía sufrir. Gracias porque tú derramaste hasta la última gota de su sangre para darnos vida. Te damos gracias. Podemos participar todos del pan y del vino. Gracias, amado Dios, porque en la última cena tú nos encomendaste de que cada vez que comiéramos el pan y bebiéramos la copa, la muerte tuya anunciaríamos hasta que tú vuelvas, amado Dios. Te damos gracias por el privilegio. También quiero invitar a todos los que no se han bautizado para que prontamente podamos hacer esta celebración y así participar de este privilegio tan grande. Padre, te damos gracias. Ahora, Señor, nos disponemos a escuchar tu bendita palabra. Honramos tu nombre y te alabamos. Amén y amén. Bueno, ahora continuamos con la palabra de Dios. Ya después de haber participado de la cena, vamos a disponernos a continuar con el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, y vamos a leerla en Josué, capítulo 3, versículo 1 al 9. Dice la palabra: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín, y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde debéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y el arca haya distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué:
Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad la palabra de Jehová nuestro Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana tan hermosa, Señor, que después de haber celebrado, Señor, la cena, ahora nos disponemos a estudiar tu palabra, Señor. Oramos para que nos guíes, para que nos fortalezcas, nos orientes, abras nuestro entendimiento para comprender tu palabra, Señor. Así como terminó el texto que acabamos de leer, escuchad las palabras de Jehová. Así oro en este momento, Señor, para que tu palabra sea escuchada con nuestros oídos espirituales y podamos aprender de ella, para que también nosotros podamos tener esa fe de ir a la eternidad con Cristo. Así como el pueblo de Israel iba a pasar el Jordán hacia la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, así nosotros nos estamos preparando para pasar también de esta vida a la otra eterna, Padre amado. Ayúdanos, amado Rey, a mantener fiel y firme nuestra fe en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, el tema que quiero compartir hoy es instrucciones para pasar el Jordán. Esta generación había pasado por un desierto de 40 años. Ellos también habían sabido que sus padres habían fracasado, de que cuando Dios también les había prometido llevarlos a este lugar, ellos tuvieron incredulidad en su corazón. Ellos iban a pasar el Jordán, pero debían tener presente unas instrucciones. Así también la iglesia del Señor va a pasar de esta tierra al cielo. Y también Dios nos ha dejado instrucciones. Entonces vamos a mirar hoy qué instrucciones le dieron al pueblo de Israel, que también nos sirven a nosotros. Porque recuerden que la palabra de Dios en Romanos 14 nos dice de que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Y Primera de Corintios 10 también nos dice que miremos para que no cometamos el mismo error que ellos cometieron y venga sobre nosotros destrucción. Entonces, partiendo de estos dos textos que acabamos de mirar de Romanos 14 y 1 Corintios 10, donde nos dicen que lo que antes se escribió para nuestra enseñanza, y Corintios, que aprendamos del error de ellos. Entonces, vamos a mirar las instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel. Ahí mismo en el versículo 1b de Josué, dice: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín. La primer orden que Dios nos da y le dio a ellos es que tú y yo tenemos que salir del lugar de donde estamos, el lugar de la comodidad, el lugar de donde estamos reposados, quietos, sabiendo que Dios nos quiere llevar avanzando. Dios nos quiere llevar más adelante de donde tú y yo estamos ahora. El anhelo de Dios es que tú y yo, como hijos de Dios, podamos crecer, podamos ir avanzando en el conocimiento y en la vida cristiana. Entonces, ellos habían visto 40 años de milagros en el desierto. Ellos habían visto cómo Dios les dio maná,
cómo Dios les dio carne en el desierto, cómo Dios les dio agua para ser sustentados de sed, cómo la ropa de ellos no se envejeció, cómo los zapatos de ellos iban creciendo a medida que su pie crecía. Ellos vieron maravillas, vieron la presencia de Dios a través del fuego en la noche y de una nube en el día. Pero ahora ellos tenían que partir, ellos tenían que ir hacia adelante, ellos tenían que seguir viendo que Dios todavía les cumpliría la promesa que había hecho Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ellos no podían quedarse postrados en el desierto lamentándose de que sus padres murieron allí, que Dios había sido infiel, que Dios no había cumplido lo que había prometido, pero ellos, como la segunda generación, tenían que pasar el Jordán. Dios le había dicho en el desierto a los padres que por la incredulidad de ellos ninguno entraría a la tierra prometida, que solamente los hijos que nacían en el desierto, ellos iban a entrar a la tierra prometida. Tú y yo también tenemos que salir de muchas comodidades, tenemos que salir de muchas creencias, tenemos que salir de que nos está yendo bien a nosotros y cuando venimos a Cristo parece que las cosas nos vienen al revés, pero Dios trabaja en nuestra vida de esa forma. Dios anhela que tú y yo marchemos adelante, que no nos quedemos conformados con lo que tenemos. Dios anhela que andemos por fe, porque vendrá el lugar y el tiempo cuando Dios nos llevará a sus moradas. Dios nos ha prometido que había ido a preparar lugar para tú y para mí, y que cuando las tuviera preparadas, vendría y nos llevaría. Entonces esa es la esperanza que tú y yo tenemos y que no nos las puede quitar nadie. Lo segundo que Dios le dio de instrucción está ahí mismo en el versículo 1, parte C. Dice, y reposaron allí antes de pasarlo. Reposar. Dios empezó a trabajar la fe de ellos. Dios empezó a madurar la fe de ellos. Ellos en ese momento de espera tenían que aprender a confiar en las promesas de Dios. Ellos, el Jordán, porque nosotros nunca hemos ido allá, pero si usted se mete en un mapa o busca en YouTube cualidades específicas del Jordán, es un río muy ancho y caudaloso. Es un río temeroso. Pero Dios les dice que estuvieran ahí quietos. Ahí Dios estaba trabajando en el pueblo de Israel la confianza en el Señor. Esperar en el Señor no es fácil. Hay una canción muy hermosa que dice, esperar en ti difícil sé que es. Porque nuestra mente dice, no es posible. Pero nuestro corazón debe confiar en el Señor, en sus promesas, en su bendita palabra, porque nunca la palabra de Dios dejará de cumplirse para aquellos que le creen y confían en el Señor. El pueblo de Israel acá tenía que esperar. Tú y yo también debemos esperar. Tenemos muchos planes, metas, tenemos proyecciones, pero debemos aprender a esperar en Dios. Yo quiero que miremos Romanos 12:3. Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Luego dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
tú y yo tenemos una medida de fe que Dios ha puesto en nuestro corazón. Esa medida de fe tenemos que ponerla a funcionar. A mí me gusta mucho esta parte que en Éxodo 14:15 Dios le dice al pueblo de Israel que por qué están quietos, que por qué no marchan adelante. Y acá en Josué les dice que reposen, que esperen. Son dos partes muy parecidas. El pueblo de Israel salía de Egipto y iba a cruzar el mar. Y ellos se encontraron también, como tú y yo a veces, con muchas preguntas. ¿Cómo voy a salir de esta? ¿Cómo voy a pasar este trago tan amargo? El pueblo de Israel tenía al frente un mar inmenso y en las espaldas un ejército furioso para perseguirlos nuevamente y llevarlos a la cautividad. Y el pueblo se pone triste, empieza a criticar, a decirle a Moisés: ¿por qué nos trajiste acá? ¿Por qué no nos dejaste allá en el Jordán, en Egipto? Allá habían tumbas para morir. ¿Por qué tuviste que traernos acá? Pero Dios le dice a Moisés: di al pueblo que marche. Así es la vida cristiana. A veces hay que marchar, a veces hay que hacer un alto, hay que hacer una espera. En Santiago 2:14 nos habla de que la fe sin obras está muerta. A veces tú y yo tenemos que obrar en quietud, en espera. A veces tú y yo tenemos que obrar en acción. Actúa, muévete, busca, implementa ideas para salir adelante. Pero en la vida cristiana Dios nos dice en Isaías 30:15 que en quietud y en reposo será nuestra salvación. Tú y yo tenemos que dejarle a Dios el lugar, que Él actúe. Muchas veces nosotros creemos que somos los que tenemos que traer a nuestra vida esa paz, esa tranquilidad, y a veces usamos medios por los cuales Dios no va a usar esa paz y esa tranquilidad y esa espera que la fe a veces nos pide y nos exige. Entonces, esperar también es parte de crecer en la fe. Esperar. No olvidemos esa canción. Esperar. La esperanza trae que usted y yo mostremos lo que hay en nosotros. Dios quiere hijos perfectos, pero Dios también tiene hijos imperfectos. Usted y yo como materia humana somos imperfectos, pero cuando pasamos a ser hijos de Dios, Dios quiere que lo dejemos actuar a Él para ser hijos perfectos. Entonces van dos partes, dos instrucciones. Lo primero era salir del lugar. Segundo era esperar. Lo tercero, en esa espera Dios hace tres cosas importantes en el pueblo de Israel. Lo primero, vencer las voces de sus padres. Sí. ¿Por qué vencer las voces de sus padres? Porque ellos sabían que un día, eso está en Números 13:31. Números 13:31, Moisés les había mandado a que espiaran la tierra. Había mandado a 12 hombres, 10 vinieron. Y en Números 13:31 vamos a leerlo. Números 13:31 dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Versículo 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo:
La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. ¿Se puede imaginar el enemigo cómo trabajaba en la mente de ellos? En ese lugar de espera para pasar el Jordán, ellos tenían que vencer esas voces. No, qué miedo esa tierra, gigantes, creo que son muy amuralladas, creo que no, nosotros somos como langostas delante de ellos. Y Dios anhela que tú y yo no escuchemos las voces que tratan de traer temor, de traer desesperanza, de traer imposibilidades a nuestra vida de fe. Dios anhela que tú y yo estemos confiados, que Dios nos dio promesas. Dios nos dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo también nos dijo, voy pues a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si me fuere y las preparare, vendré cuando estén preparadas para llevarlos donde yo estoy. Dios también nos dio promesas. Dios también nos dio a nosotros de que tengamos fe. Les voy a comentar una anécdota. Tal vez algunos de ustedes ya la saben. Pero hubo una competencia de atletismo y participaron los hombres más experimentados, los hombres que ganaron muchas carreras, hombres que tenían en sus hombros victoria tras victoria. Se escribió una persona que nunca había participado de una competencia. Y todos le decían, usted es Boito, que se inscribió a esa maratón. Pues eso se sabe que usted no va a llegar, se sabe que usted va a quedar de último. Usted más bien retírese, no se ponga a que lo humillen, a que se burlen de usted. Vea, y empezó la maratón y este hombre arrancó y todos le gritaban, ¡oh, qué vas a ganar! Tú no puedes con nada. Y este hombre siguió y él iba pendiente de la señalización. Él iba pendiente de cómo en cada parte había una señalización. Pero estos hombres experimentados y que llevaban triunfos en sus hombros, partieron sin poner cuidado de las señalizaciones. Ellos se decían, no, ya el camino lo sabemos, esto lo hemos corrido más de una vez, y hágale, y se fueron, y este hombre iba pendiente, el que se burlaban de él, cuando él ya le faltaba un poquito para llegar a la meta, él siguió a su ritmo y miraba la señalización y todo. Cuando él miró para atrás no veía a nadie, miraba adelante, la gente gritando, haciéndole fuerza, aliento, y cruza la meta este hombre y todos asombrados, todos inquietos, porque este hombre le ganó a los más experimentados. Cuando llegan a entrevistarlo, se dieron cuenta que este hombre era sordo. Hermano, necesitamos ser sordos a las voces del mundo, a las voces del diablo, a las voces de los más sabios de este mundo, y debemos poner atención a las instrucciones que Dios nos da en su palabra, y llegaremos a la meta final, llegaremos donde el Señor anhela que toda la humanidad pueda llegar. Pablo decía que él no había ganado la carrera, que él seguía adelante porque esperaba el premio supremo. Y para tú y yo lograr eso, amado hermano, necesitamos ser sordos
a las voces que nos tratan de desanimar, de desalentar, de decir esto es mentira. Usted Dios no le oye, usted Dios no le escucha. Esa fue la primer lucha en la fe que el pueblo de Israel experimentó. Lo segundo era que ellos debían de creer las promesas de Dios. Ellos tenían que tener en mente, si vamos a pasar el Jordán, si vamos a cruzar este río, a pesar de que lo veían caudaloso, a pesar de que sabían que era profundo, Dios sabe cómo hace sus cosas. Dios nos ha dado promesas. En Primera de Corintios 1:20, Dios nos dio promesas y quiero que miremos. Primera de Corintios 1:20. Dice Segunda de Corintios 1:20. Segunda de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Las promesas que Dios nos dio en Cristo Jesús, Él las cumple a nosotros para la gloria de Él. Cristo nos dio promesas. Estaré con vosotros. Nos dijo que nos prepararía un lugar en la eternidad. Nos dice también de que Él nos ha rescatado, nos ha hecho para Dios su Padre, reyes y sacerdotes. Esas promesas no podemos olvidarlas. Tú y yo así estemos pasando angustia, dificultades, escasez, prueba, enfermedad, dolor, tristeza. Las promesas están ahí. Yo te quiero preguntar, ¿cuántas promesas que Dios nos dio en su bendita palabra las tienes guardadas en tu corazón? Así como sabes quién te debe dinero, así como sabes cuándo tienes que pagar o te tienen que pagar, también tienes las promesas. ¿Has meditado en esas promesas? ¿Has venido a Dios en oración recordándole las promesas? Todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, y en Él, amén. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las promesas que en Cristo Jesús se nos hizo son verdad y se cumplen. Y Dios es fiel. Es tiempo que recordemos las promesas. Dios nos ha dado promesas inmensas que tú y yo debemos atesorar en nuestro corazón y recordársela al enemigo cuando nos venga a decir, estás mal. Dios no te escucha. Te has salido de la verdad y te has metido al engaño. ¿Cuántas personas todavía abrazan una religión que es falsa y vacía? Yo quiero animarte para que te apoyes en las promesas que Dios nos dio en su palabra. Yo quiero que miremos Hebreos 11:33. Hebreos 11:33 dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por fe alcanzaron las promesas. Tú y yo tenemos una cantidad de ejemplos para que nos aferremos a esas vidas. Hebreos 12:1 dice que teniendo alrededor tan grande nube de testigos,
grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, para que corramos la carrera con paciencia y con soltura. No olvidemos lo del sordo. A mí me estremece esa historia, por eso vivo esa experiencia de ese sordo. Gloria a Dios por todo eso, hermanos. Gloria a Dios por esos ejemplos. Miremos lo tercero. Vimos dos cositas que la fe de Dios les probó. Lo primero era vencer las voces de sus padres, del pasado. Segundo, creer en las promesas de Dios. Ahora continuemos. Tercero, dice que en el versículo 3, parte A de Josué, dice 3a, y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, esa es otra parte, tener la mirada puesta en Jesús. Hay muchos que tienen la mirada puesta en los hombres. Hay muchos que ponen la confianza puesta en un pastor, en un líder, en una hermana. Debemos poner la mirada acá donde le dijo a Israel, puesto la mirada en el arca. El arca para nosotros es Cristo. Por eso Hebreos 12 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿En quién tienes puesta la mirada? Gedeón, cuando iba a conquistar y a derrotar los madianitas, él les dice, miradme a mí. Tenemos que poner la mirada en nuestro líder celestial, que es Cristo Jesús. Cristo nos guía, Cristo nos da palabras, Cristo nos da tácticas para que tú y yo conquistemos, para que tú y yo venzamos, para que tú y yo sigamos adelante. Muchos fracasan porque han puesto la mirada en hombres que no pueden, como dice la palabra, que el hombre hoy es y mañana no es. Así es como la flor. Así nosotros, hermanos, tenemos que poner la mirada puesta en el Señor, puesto los ojos en el Señor. Cristo es un gran ejemplo para que tú y yo lo imitemos. Pablo dijo, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Cristo tiene que llevarse nuestro corazón cada día. Por eso esos aplausos, esas felicitaciones, que porque una palabra muy bonita, que porque predicó muy bueno. No, eso tienen que dárselo al Señor. El hombre no tiene por qué robarle la gloria y el primer lugar a Cristo Jesús. Es Dios el que tiene que ser aplaudido, exaltado, obedecido y temido. El hombre no puede quitarle a Dios el primer lugar. Nosotros solamente somos instrumentos viles. Somos instrumentos viles para que nadie ponga la mirada en nosotros. Infeliz y maldito el hombre que pone la mirada en el hombre y confía en el hombre para alguna obra espiritual. Tú y yo tenemos que ser hijos de Dios con la mirada en Él, con la mirada en la obra de Cristo. Todos los evangelios nos narran cómo se portó Cristo, cómo actuó Cristo, cómo vivió Cristo, qué le gustaba a Cristo. Eso es lo que nos debe interesar, escudriñar en la palabra. Lo cuarto, versículo 4 de Josué 3. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes ahora por este camino. Por eso tenemos que tener la mirada en Cristo. Cuando tú y yo ponemos la mirada en Cristo, viene la guía del Espíritu Santo. Muchos piden la guía del Espíritu Santo, pero a Cristo no lo miran para nada. Solamente están proyectados en sus planes, en sus obras, en sus anhelos y deseos.
Solamente el Espíritu Santo guiará a las personas que tengan la mirada puesta en el sumo sacerdote celestial, Cristo Jesús. Cuando tú y yo estamos enamorados de Cristo, el Espíritu Santo nos guía, nos muestra y nos presenta muchas facetas de la vida para que tú y yo crezcamos. En Isaías 49:16, Isaías 49:16, Isaías 49:16, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Hablando un texto a Jerusalén, tú y yo estamos en las manos de Dios. Por eso tú y yo tenemos que poner la mirada en el Señor, porque Él sí sabe pasado mañana qué va a ocurrir. Él sí sabe cuando yo salgo aquí y volteo la esquina qué puede pasar. Por eso debemos depender de Él, confiar en Él, buscar la asesoría de Él, buscar el consejo de Él. ¿Cómo escuchamos el consejo de Dios? En su bendita palabra. Tú y yo tenemos que ser escudriñadores de la palabra de Dios. No olvidemos, 2 horas y media debemos darle al Señor todos los días. 2 horas y media con Él, en oración, en alabanza, en adoración, en escudriñar la palabra, en meditar en la palabra de Dios. ¿Lo estás haciendo, amada iglesia? ¿Estás llenándote del Señor para poder obtener la guía del Espíritu Santo de Dios? Lo quinto, versículo 5 de Josué 3. Dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana grandes maravillas entre vosotros. Santificaos. ¿Nos estamos santificando? ¿Estamos apartándonos del pecado, de la codicia, de la murmuración, de la avaricia? ¿Nos estamos santificando con pensamientos que agradan a Dios, con palabras que exaltan a Cristo? Recuerda que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad tú y yo estamos, como dicen los costeños, fritos. Debemos tener una vida de santidad. Y la vida de santidad viene de parte de Dios por su Espíritu Santo a través de las dificultades, las angustias, los baches, los fracasos, los tropezones y a través de la bendita palabra de Dios. Recuerda que cuando los amigos de Daniel iban a ser echados al horno, mandaron que el horno se calentara 7 veces más. Y el Salmo 12 nos dice que las palabras de Jehová son como fuego de horno calentado 7 veces, que son para purificarnos, para limpiarnos, para hacer salir toda la escoria que todavía hay en nosotros, salir de nosotros y mantener un corazón puro, limpio y agradable a Dios. Para el hombre es imposible lograr una vida de santidad, pero para Dios eso es fácil. ¿Recuerdan el mensajito que les mandé de la piedra? La diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre que le dio diferente manejo a esa piedra. ¿Cómo está nuestra santidad? Si Dios nos llamara hoy, ¿podríamos estar en pie delante de Él? Veamos, el Señor anhela que tú y yo tengamos santidad, santidad de Dios.
no la santidad fabricada por el hombre, como los hijos de Elí, que pensaban que estaban agradando a Dios, pero Dios estaba desagradado de ellos, porque hacían tropezar al pueblo de Israel. Lo otro, versículo 9 del capítulo 3 de Josué, dice: y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de vuestro Dios. ¿Cómo estás escuchando las palabras de Dios? Personalmente quiero decirles que me asombra. Nosotros ponemos hermanos y hermanas a traer diferentes meditaciones de la palabra. Y uno se extraña cómo hay personas que antes del hermano terminar el mensaje ya están: amén, Dios le bendiga, amén, amén. Mucho cuidado, hermanos, cómo estamos escuchando la palabra de Dios. No ponemos a hermanos y hermanas a que llenen un vacío. No, ponemos hermanas y hermanos porque creemos y sabemos que son personas que buscan a Dios para que Dios les dé una palabra. Pero ¿cómo estás tú oyendo? ¿Estás ahí para que sepan que estuviste y amén, amén? ¿O hay otros que tratan de dar el mensaje en 5 minuticos a la carrera? No, tenemos que tener reverencia, temor. Ahí se perfecciona la santidad, en el temor en que tú y yo escuchamos la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado. Los hermanos que nos dan la palabra han dado palabras muy hermosas, palabras que nos confrontan, que nos retan. ¿Cómo estás escuchando esa palabra? Josué le dijo al pueblo: acercaos a él y escuchad las palabras de vuestro Dios. No son palabras de hombre. La iglesia de Tesalónica, Pablo la elogiaba porque habían recibido la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino como es palabra de Dios. Por eso este capítulo de Josué nos invita. Mire que él le dijo: haya pues entre el arca y vosotros una distancia como de 2000 codos. Yo lo traduzco. En el tiempo de Josué: Josué, van a pasar el Jordán, pero tienen que esperar 2000 años para que el arca verdadera de Dios venga al Jordán, sea bautizado y nos traiga ese camino abierto que Él nos va a abrir. No lo van a hacer ustedes ahora. Ustedes van a entrar a una tierra donde van a morir. Pero dentro de 2000 años, dentro de 2000 años va a pasar el arca verdadera, el arca hecha humana, y va a ser bautizado en el Jordán. Se van a abrir los cielos, va a descender el poder del Espíritu Santo sobre él, y cuando él sea bautizado, cuando él pase la muerte por la cual tiene que pasar, ahí sí van a quedar en la tierra verdadera. Así es, hermanos. Ya han pasado 2000 años también que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, y ya se abrió el camino. Por eso dice en uno de los evangelios que cuando Cristo murió, el velo del templo se partió en dos, de arriba abajo, dándonos a entender que Dios había abierto el camino para llegar a la eternidad. Tú y yo tenemos que poner cuidado a la palabra. ¿Cómo estás escuchando las reflexiones que enviamos al grupo? No es por llenar vacíos, hermanos. Es para que tu fe no mengue. Es para que tu fe crezca. No desprecies la palabra que porque la va a decir Julana o Julano. No, todos nuestros hermanos y toda la iglesia está capacitada para dar una reflexión.
sino que solamente tenemos 7 días a la semana. Por eso usamos mañana y tarde para usar 14 hermanos que nos alimenten, que alimenten nuestra alma. Escucha la palabra de Dios con alegría. Seamos como María. Cristo dijo, Marta, me estás sirviendo, eso es muy bueno, pero María escogió la mejor parte, que es escuchar mi bendita palabra. Porque la palabra de Dios trae vida. Amado Dios y Padre Celestial, en esta mañana yo oro, Padre del cielo, para que nosotros aprendamos, amado Rey, que así como Israel recibió instrucciones para pasar el Jordán, así nosotros también tenemos instrucciones para pasar de muerte a vida, de este mundo al cielo. Ayúdanos, amado Rey, a tener, Señor, la misma intuición, el mismo temor, la misma experiencia que ellos tuvieron allí mientras estaban esperando que los pies de los sacerdotes que llevaban el arca pisaran el río para que el río se abriera. Padre, asimismo nosotros que tengamos nuestro corazón, nuestros oídos atentos a la palabra tuya, Señor, porque muchos se deslizan. El Señor dijo en en Pedro, que muchos tropezaban en la palabra, que nosotros no encontremos ese tropiezo en tu palabra y que pongamos la confianza, la mirada en nuestro amante Salvador celestial, en nuestro esposo celestial, Cristo Jesús. Padre, te doy gracias y que estas palabras no las echen al olvido, que estas palabras no se las lleve el viento, amado Dios, porque tu palabra no volverá a ti vacía, sino que hace la obra para cual tú la envías a cada corazón. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo tu pueblo, bendigo tus hijos. Amén y amén. Iglesia, Dios me los continúe bendiciendo. Un abrazo y un feliz día para todos.